Bien, bienvenidos hermanos. Seguimos en nuestro estudio introductorio panorámico del Nuevo Testamento y estamos en el estudio de las epístolas paulinas, las escritas por el apóstol Pablo. En la clase de hoy estaremos viendo la carta a los Gálatas junto con las dos cartas a la iglesia en Corinto y las dos cartas a la iglesia en Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. Así que, muy bien, vamos con Gálatas, que es la primera carta, se cree, escrita por el apóstol Pablo hacia el año 49-50, muy cerca del inicio del ministerio del apóstol Pablo, luego de regresar de su primer viaje misionero. Es importante comprender que no existe una iglesia en Galacia o la ciudad de Galacia, sino que Galacia es una región como tal. Así que cuando hablamos de la carta a los Gálatas, se está hablando a las iglesias que se encuentran en la región de Galacia, entre las que podemos destacar la iglesia de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, de Listra y de Derbe, todas fácilmente ubicables en el libro de los Hechos. El tema principal de Pablo al escribir la carta a los Gálatas es la justificación solo por fe, y es fundamental para nosotros tener estos lentes cuando leemos la carta a los Gálatas. El no leer la carta con estos lentes puede llevar a sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, el texto que dice en Cristo no hay hombre ni mujer ha llevado a algunos en extremos a decir que no importa el cambio de género, a otros un poco más conservadores, pero también yendo en contra de la doctrina, aprobar el ministerio pastoral femenino, y todo porque no se logra entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Así que es importante entender que Pablo escribe esta carta a estas iglesias como respuesta a una falsa doctrina que se estaba metiendo allí. Vemos que el peligro de las falsas enseñanzas no es algo que aparece al final, allá al final del primer siglo, sino que muy temprano la estrategia del enemigo ha sido sembrar la falsa enseñanza en medio de la iglesia de Cristo Jesús. Y en el caso de los Gálatas, de manera particular, tenemos el judaísmo. Habían falsos maestros judaizantes que básicamente estaban diciendo a la iglesia en esa región: hay que confiar en Cristo, es necesario creer en Cristo Jesús, pero es necesario luego de esto circuncidarse y adoptar toda la observancia de la ley mosaica. Y de esa manera estaban invalidando el sacrificio de Cristo perfecto, estaban invalidando la suficiencia del sacrificio de Cristo, muy parecido a lo de Colosenses, estaban negando la salvación solo por gracia, y básicamente lo que querían era atribuirse a sí mismo mérito. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible que la gente abrace el legalismo, la salvación por obras? Y tenemos que pensar que aunque la salvación es por gracia, y eso es una gran noticia, es un regalo inmerecido, a nuestra naturaleza caída, a nuestra carne nos molesta que no tengamos mérito alguno. Quisiésemos poder decir: ok, Jesús, gracias por lo que hiciste, me abriste el camino, pero mira cómo yo me he esforzado. Sin embargo, la doctrina bíblica enseña que la salvación de principio a fin es una obra soberana de Dios en la que nosotros no participamos ni aportamos nada. O como lo diría otro predicador, si quieres pensar en lo que tú aportaste a tu salvación, lo que tú aportaste fue pecado. Eso es lo que tú y yo hemos aportado. Así que la carta a los Gálatas viene como respuesta a esta falsa enseñanza, y los términos que Pablo usa en Gálatas nos dejan ver la importancia que tiene el contender cuando la salvación solo por fe, la justificación solo por fe, la salvación solo por gracia, solo en Cristo Jesús, es puesta en tela de juicio. Pablo va a usar términos fuertes, les va a decir: Gálatas, tontos, necios, insensatos. Es muy fuerte lo que Pablo está hablando allá. ¿Quién los embrujó? Y habla en términos de que los falsos maestros, aquellos que estaban enseñando esta doctrina equivocada, eran malditos por Dios. Dice que sean anatemas, sin importar de dónde venga la revelación, o la supuesta revelación más bien.
La carta la podemos ver en 3 bloques. El primer bloque, capítulo 1 y 2, donde Pablo hace una defensa de la justificación por la fe, y comienza esa defensa en el capítulo 1 hablando de, hay un solo evangelio, diciendo que lo que están predicando los demás es un evangelio completamente diferente, de otra clase, es un evangelio falso, lo cual es muy importante porque nosotros hoy vivimos en medio de una sociedad donde en la iglesia, de hecho, vemos gente diciendo, bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad, pero al final estamos siguiendo al mismo Dios. Pero Pablo dice, no, si es distinto a el evangelio que se les anunció inicialmente, y en nuestro caso sería al evangelio que la Biblia describe, es un falso evangelio. Y dice que no importa si un mismo ángel del cielo vino y les dijo algo diferente. De hecho, hay sectas que han iniciado con supuestas visiones de ángeles. Habla de falsos creyentes, y eso es una advertencia, porque alguien diría, pero si el Espíritu Santo mora en él, ¿por qué viene a decir esto? Y Pablo lo que dice es que hay falsos creyentes que se han infiltrado en la iglesia con el fin de desviarlos de la seguridad de la salvación solo por fe. Luego, en los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo hace una explicación de la justificación por la fe. Entonces, primero la defiende, ataca la falsa doctrina, y luego comienza a hacer la explicación a través del ejemplo de la simiente de Cristo, de Ismael y de Isaac, dejándoles ver que aunque los dos son hijos de Abraham, no los dos son hijos de la promesa, y que la única manera de ser parte del pueblo de Dios es si se es hijo de la promesa. Habla acerca del peligro de no tomar en cuenta esta doctrina de la justificación por la fe, y llegas a una frase fuerte que es importante comprender, porque algunos la utilizan para hablar de la posibilidad de perder la salvación. El capítulo 5 dice que los que van a buscar la circuncisión han caído en la gracia de Dios. La manera en que Pablo está hablando no implica pérdida de salvación, sino lo que está diciendo es que si tú quieres ser justificado por las obras de la ley, entonces no tienes nada que hacer por la gracia, porque no se justifican por las dos, o es por la gracia o es por las obras de la ley. Y lógicamente quien quiere presentarse delante de Dios mostrando sus propias obras de justicia va a ser rechazado y condenado, y por ende no va a recibir la salvación. Pero si una persona definitivamente rechaza la salvación por gracia, no podemos decir que perdió la salvación de acuerdo a lo que Pablo está enseñando, sino que nunca la ha tenido. Por último, el apóstol Pablo hace una aplicación práctica de la salvación o la justificación por la fe. Porque igual que en la carta a los Colosenses, alguno podría pensar, si es solo por fe, pues yo puedo hacer lo que quiera. Pero el apóstol al final de la carta va a dar advertencias fuertes, capítulos 5 y 6, donde dice cómo es la vida que produce el Espíritu, es decir, el fruto del Espíritu, y contrastándolo con los frutos de la carne, que dicho sea de paso, en el texto de los Gálatas no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, haciendo referencia a que un genuino creyente va a tener todas las características que aparecen allí. A diferencia de los frutos de la carne, donde no todo incrédulo tiene todas esas prácticas. Luego, en el capítulo 6, Pablo hace una advertencia muy fuerte acerca de la justicia de Dios en retribución. ¿Qué significa? Diciéndoles no se engañen, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, diciendo básicamente, si ustedes quieren sembrar en la carne, van a cosechar en la carne, y que van a cosechar muerte. Pero si siembran en el Espíritu, van a cosechar vida. Y tiene las dos aplicaciones, tanto la espiritual como la terrenal. En la espiritual, si se confía en la obra soberana de Dios en salvación, se va a cosechar vida eterna. En lo terrenal, si se siembra en la carne, es decir, en el fruto de la carne, se va a recoger destrucción y muerte. Así que Pablo básicamente está mostrando esta situación, esta dualidad.
Y al final de la carta, mostrando una implicación del verdadero evangelio, Pablo dice que el interés de él por el mundo murió y el interés del mundo por él ha muerto también, dejándole ver al creyente genuino que el ser justificado por la fe no implica de ninguna manera una licencia para el libertinaje. Eso es lo que Pablo hace con la carta a los Gálatas. Algunos que tuercen las escrituras a propósito usan la carta de Pablo a los Gálatas para hablar de que pueden hacer lo que se les antoje, creciendo en medio de su pecado, haciendo lo que su carne quiere hacer y aún pensando que son salvos. La verdad es que nunca lo han sido. Primera y segunda a los Corintios, dos cartas que vemos juntas aquí, pero que tienen dos enfoques diferentes. En la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo tiene un tema fundamental en su mente y es la santificación. De hecho, cuando uno lee la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, puede decir, wow, y esto es una iglesia en verdad, porque lo que vemos es pecado abundante en medio de toda la iglesia. Y por eso es importante, porque podemos ver que a pesar del pecado circundante en la iglesia, el Espíritu Santo inspira a Pablo para decir son hermanos en la fe. Es decir, que el punto de Corinto no es exaltar o decir que la iglesia es un producto terminado, porque estamos en proceso de santificación, pero las exhortaciones de Pablo nos llevan a concluir que toda iglesia genuina va a estar en un proceso de constante santificación. La carta la podemos dividir en dos secciones. La primera, donde Pablo hace correcciones por causa del pecado evidente, y en la segunda parte, capítulo 7 al 16, Pablo aparentemente está respondiendo preguntas que le fueron enviadas. Al parecer hubo personas que enviaron preguntas al apóstol y él a través de estos capítulos va a responder las preguntas. Por eso es que tenemos tanta variedad de temas en la segunda parte de Primera de Corintios. Como que bueno, pero ¿cómo conecta esto del matrimonio? Si se pueden divorciar con los dones espirituales y cómo es esto con la resurrección de los muertos. Y el punto precisamente es que Pablo está respondiendo preguntas. Entonces tenemos que ver la carta de esa manera. Primera parte, correcciones. Hay pecados puntuales y Pablo aborda los pecados puntuales con correcciones puntuales. Entre eso vemos divisiones, es un pecado tremendo. Hay jactancia por el pecado, o tradúzcase tolerancia. Tiene en el medio de ellos un hombre que está viviendo con la esposa de su padre y ellos no han hecho nada. Y creo que se parece mucho a iglesias el día de hoy. Entonces Pablo está haciendo un llamado a poner en práctica la orden dada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, que estudiamos algo de eso en hermenéutica, cuando dice que deben ponerse de acuerdo y empezar un proceso disciplinario. Y Pablo allí en el capítulo 5 muestra en la práctica cómo es ese proceso. Citen a la iglesia, oren y expulsen a este hombre, entréguenselo a Satanás porque no se ha arrepentido del pecado. Aclaramos que entregarlo a Satanás no significa hacer un ritual para que el diablo lo recoja, sino sacarlo de la comunión de la iglesia, donde queda en la esfera del diablo. Tenemos gente que se está demandando unos a otros por cuestiones civiles en los tribunales, y hay que tener cuidado de estos textos porque algunos han llegado a pensar que sea lo que sea que pase en medio de la iglesia, jamás se debe poner en contexto a las autoridades civiles, y no es lo que el texto está diciendo. Romanos va a decirnos que las autoridades civiles siguen siendo autoridades también en la iglesia en asuntos en que la iglesia no puede legislar. Por ejemplo, se enteran de que un miembro abusó sexualmente al hijo de otro miembro. Esto debe ser puesto en conocimiento de las autoridades civiles, de las autoridades gubernamentales, en fin. Y la inmoralidad sexual, que también se veía allí. Pablo aborda cada uno de esos temas y dice que hay que hacer. Luego, en la segunda parte, el apóstol está respondiendo preguntas, y tenemos preguntas relacionadas con matrimonio, nuevas nupcias, se pueden volver a casar, se pueden separar, habla del divorcio y la separación. Entonces son temas que están allí puestos a consideración.
Una cosa importante, el apóstol Pablo recomienda a los que tienen el don que él tiene de continencia permanecer solteros. Algunos han tomado esto para decir que Pablo está en contra del matrimonio, pero el propio Pablo en Efesios capítulo 5 habla en favor del matrimonio, mostrando que es un misterio que demuestra o que viene a ilustrar para nosotros el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Habla también de cómo es la relación con el mundo y los asuntos como que son difíciles de entender, esos asuntos que no son tan claros, cómo nos movemos en eso. Y entonces vienen consejos como, bueno, todo es permitido, pero no todo me conviene. Ustedes dicen que todo les es listo, pero analicen si en verdad eso les conviene. Pablo pone orden y responde preguntas acerca de la cena del Señor, lo que significa la cena del Señor. Deja claro que es un simbolismo, pero que tiene una implicación espiritual profunda, al punto de que algunos son juzgados por Dios por compartir la cena de una manera incorrecta. Pablo habla de los dones espirituales. Y no es el tema nuestro hablar si los dones siguen vigentes y no siguen vigentes, pero creo que el punto que toda iglesia se puede beneficiar de la carta es, hay un orden para esos dones, hay un orden para ejercer esos dones. Y Pablo pone de manifiesto, como lo estudiamos en hermenéutica, en caso de que los dones estén, cómo deben ser usados esos dones. Pero el énfasis principal de Pablo con la respuesta a la pregunta de los dones es dejar ver que los dones no hacen que alguien sea más espiritual, sino que los espirituales persiguen el amor como lo mayor, el amor como lo que prima en todo, porque para los corintios los dones se habían convertido en objeto de orgullo, en motivo de orgullo, de contiendas entre ellos. Pablo aborda el tema de la resurrección, dejando ver que si no hay resurrección, entonces todos estamos condenados, y da instrucciones finales. En la segunda carta a los Corintios, el tema va a cambiar y se convierte en una defensa del ministerio del apóstol. Importante entender esto porque no nos debe llevar a pensar en buscar nuestra gloria o decir nadie puede meterse conmigo, nadie puede señalarme, sino que tenemos que entender que Pablo está defendiendo su autoridad apostólica de ataques que provienen de la misma congregación, pero por una razón, porque si él no defiende su autoridad apostólica, toda la labor ministerial que él había hecho en esa iglesia estaba en juego. Así que es en ese momento que Pablo salta para defender su autoridad y deja claro que él se siente como un necio haciéndolo, porque él no es nadie para hacer eso, es decir, él no es Dios, pero sin embargo deja claro que lo que él enseñó, lo que él ha dicho, lo que él ha modelado, muestran que él tiene la autoridad apostólica. Deja ver que él vio a Cristo, que él tiene motivos para jactarse, pero realmente lo que él está haciendo es dejando ver su sufrimiento y solo se quiere jactar de Cristo Jesús. La carta, esa segunda carta la podemos dividir en 3 bloques, capítulo 1 al 7. Pablo está hablando de su ministerio a ellos, es decir, lo que él ha hecho en favor de ellos, recordándoles cómo es posible que ustedes ahora me hagan a un lado. Luego, capítulos 8 al 9, habla acerca de la generosidad, de la importancia del dar, de la importancia de comprometerse con la ayuda de los hermanos en necesidad, aun cuando se encuentren en otra congregación. Y por último, el apóstol Pablo hace defensa mucho más fuerte de su ministerio y compara a estos falsos que estaban llegando a atacar a Pablo y usa ironía para decir los superapóstoles con sus grandes ministerios, dejando ver que realmente no tienen la aprobación de Dios. La segunda carta a los Corintios es un modelo muy importante para todos los que estamos involucrados en el ministerio, especialmente el ministerio pastoral, para evaluar objetivamente la situación y saber cuándo debo quedarme en silencio y cuándo debo hablar. Y le sirve a la iglesia también para evaluar objetivamente a sus líderes, como lo dice el autor de Hebreos, evaluando el resultado de su vida de fe y saber cuándo deben hacer algo o cuándo en verdad lo que están diciendo acerca de un líder debe ser tomado en consideración.
De allí nos vamos a Primera y Segunda de Tesalonicenses, otras dos cartas escritas por Pablo. El tema en la primera carta es muy claro y es la segunda venida del Señor Jesucristo. El propósito de Pablo es alentar a estos creyentes que se encontraban en un momento de persecución y se encontraban desanimados porque tenían errores acerca de doctrinales acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces lo que hace Pablo básicamente es dejarles ver que la persecución que están teniendo todavía no corresponde a la segunda venida de Cristo. Y luego de dar instrucción acerca de la segunda venida de Cristo, de cómo va a suceder esto, de lo que debe pasar, Pablo da instrucciones para la vida práctica. Es decir, que no se queda únicamente mirando en, esperen que Cristo venga de una manera estática, sino que como Cristo viene, entonces vivan de esta manera. Es básicamente lo que Pablo va a estar haciendo. Entonces, ¿qué vemos acá? Podemos dividir la carta en 3 bloques. La primera, Pablo muestra lo que él ha hecho por la iglesia, lo que él les ha enseñado anteriormente, cuando se ha hablado de la elección, de la obra del Espíritu Santo, del sufrimiento, pero la alegría con que ellos inclusive sufrieron al principio de su conversión, del evangelismo y de ser obreros aprobados. Luego, el apóstol Pablo comienza a hablar de su ministerio actual a la iglesia. Es decir, que Pablo está abordando la carta de una perspectiva de cómo él ministra a la iglesia. Y habla en este punto el apóstol Pablo de el deseo que él tiene de verles. Al parecer hay gente atacando a Pablo por no ir, pero él tiene el deseo de verles, pero dice que Satanás le ha estorbado en ese deseo. Y Pablo les anima a continuar perseverando en medio de la persecución, sabiendo que todavía no se ha dado el regreso de Cristo. Por último, Pablo les habla del ministerio futuro. ¿En qué sentido el ministerio futuro? Uno, haciéndoles énfasis en instrucciones prácticas para estar preparados para el día del regreso del Señor Jesucristo. Capítulo 5 tiene instrucciones muy prácticas de cómo la iglesia se ministra unos a otros. Tiene instrucciones prácticas acerca de no permitir gente con pereza en medio de la iglesia. Es decir, hay una tensión en medio de el anhelo del regreso de Cristo, de la segunda venida de Cristo, y en cómo vivimos la vida a la luz de esa verdad. Así que Pablo, luego de aclarar errores doctrinales acerca de la venida de Cristo, acerca del rapto de la iglesia, son temas que aparecen aquí en esta primera carta. El énfasis del apóstol no está solo en dejarles ver, ok, esta es la corrección, esta es la doctrina correcta acerca de la segunda venida, sino cómo la iglesia debe vivir a la luz de esta doctrina. Y para un plantador, para un pastor, esto es muy importante, porque si las doctrinas no se relacionan con la vida práctica de la iglesia, no estamos haciendo absolutamente nada. Así que Pablo aquí lo que hace básicamente es mostrarles cuál es esa relación entre este precioso acontecimiento que tenemos, nuestra esperanza y nuestra vida mientras seguimos aquí y ahora. Y la segunda carta, el tema sigue siendo el mismo, por eso las vemos estas cartas tan juntas. La persecución ha aumentado, los creyentes están sufriendo más, pero al parecer no quedó completamente claro para algunos el tema con la primera carta. Así que Pablo envía esa segunda carta con el ánimo no de regañarlos, sino el ánimo de terminar la instrucción. Se da cuenta de que no entendieron bien, de que había confusión todavía en algunos hermanos. Habían algunos agitadores que estaban alarmando a la iglesia porque les habían dicho que ya Cristo había venido y que ya se había ido la iglesia. Entonces, pues, ¿qué pasó con nosotros? En el punto es como que nos quedamos. Así que Pablo lo que hace es dar indicaciones, instrucciones para corregir estos problemas causados por estas personas. La iglesia está sufriendo tanto, ha aumentado tanto la persecución de Roma,
que algunos han llegado a pensar que están en la gran tribulación, que ya la tribulación empezó y entonces ellos dicen, caramba, empezó la tribulación, entonces Cristo vino y Cristo nos dejó. Y la manera en que Pablo argumenta en la segunda carta a los tesalonicenses, les dice, bueno, no pueden estar ustedes en la tribulación de la que se habla, en la gran tribulación de la que se habla, porque todavía no se han dado acontecimientos que tienen que darse o condiciones previas para el regreso de Cristo, condiciones previas para esta gran tribulación. Así que les está diciendo, sí están sufriendo, Pablo no está negando su sufrimiento, pero de ninguna manera esta es la gran tribulación, porque de hecho en la carta anterior Pablo les asegura que Dios les ha preservado de esa hora de juicio que vendrá sobre la humanidad. Cosas que tienen que suceder, por ejemplo, el rapto, la aparición del anticristo, son eventos que tienen que darse antes del regreso de Cristo, según lo que Pablo está diciendo en la carta a los tesalonicenses. Así que lo primero que él hace, el capítulo 1, inicio del capítulo 2, es dar enseñanzas acerca del futuro, qué es lo que va a pasar. Luego les habla acerca del presente y por último se despide con saludos a esta iglesia. Y aún siguiendo el patrón de 1 Tesalonicenses, Pablo les aclara, no están en la gran tribulación, están sufriendo mucho, no es la gran tribulación, porque no se han dado esos acontecimientos, pero eso no los exime de seguir llevando vidas santas. Y vemos un patrón aquí en la carta a los Corintios, en la carta a los Gálatas y en las cartas a los Tesalonicenses, y es el patrón de la perseverancia en la santificación. Gálatas, salvados por la fe, justificados por la fe, vivan obedientemente. Los Corintios, están ustedes en pecado, corregimos los errores, pero ¿qué tienen que hacer? Seguir santificándose. Y los tesalonicenses están siendo perseguidos, tenían errores doctrinales acerca de la segunda venida, los errores se corrigen, ahora entienden y tienen la expectativa de la segunda venida de Cristo. ¿Qué tienen que hacer en medio de la persecución? Mientras esperan por Cristo, sigan en proceso de santificación, vivan de una manera correcta, digna del llamado que han recibido, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. Ok, mis hermanos, los esperamos en la próxima clase, donde estaremos viendo las otras epístolas, las epístolas pastorales, junto con la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, para concluir nuestro estudio de las epístolas paulinas. Que Dios los bendiga.